Hola a todos. Hoy voy a mostrar algunas cosas, cómo cambiar placa madre en una computadora común, así, en una CPU de escritorio. En esta CPU tenemos placa madre quemada, no anda. Entonces vamos a cambiar por esta placa madre. Y voy a mostrar algunos momentos que tenemos que saber antes que cambiarlo. Entonces empezamos a hacer esto. Abrimos cajón de computadora, que se abre con dos tornillos de esta parte. Acá tenemos dos tornillos y nada más sacar dos tornillos y tenés placa madre y toda la computadora con sus componentes adentro. Se ve perfecto, ¿no? Bueno, para mostrar qué puede pasar, que no siempre cuando está quemado placa madre no anda coolers o algo como muchos están acostumbrados, que placa madre quemó y entonces no anda nada. No, puede tener electricidad, puede mover coolers. Ahora voy a mostrar, ¿viste? Pero igual esta placa no funciona. Ahí no escuchamos ni sonido ni nada de funciones de placa madre. Esto que vamos a cambiar. Bueno, claro que no tenemos que tener electricidad conectado antes que empezar a cambiar. Y también recomiendo antes que todo revisar si está bien nueva placa antes que empezar a armar en gabinete. Mejor revisar si está bien o no. ¿Cómo podemos revisar? Para esto vamos a sacar así nomás nuevo madre. Apoyamos donde no hay metal sobre una caja, por ejemplo, una maderita o una caja de papel donde no hay nada, no puede hacer cortocircuitos. Instalamos solo el microprocesador e instalamos una memoria, ¿no? Y nada más. Si tiene salida para monitor. Si no tiene salida para monitor, bueno, también instalamos placa de videos. Y conectamos monitor para ver si arranca o no. Voy a mostrar. Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, te traen algún repuesto que está fallado. Y desarmas toda la computadora, armas todo de nuevo, después arrancas y no te arranca. Y no sabes si está fallado nueva placa, o armaste mal, o tenés alguna falsa contacto o algo por ahí. Por eso, primero de todo, hay que revisar si está bien placa madre con tres componentes principales. Es microprocesador, memoria y placa madre. Si está todo bien, ahí podemos armar computadora ya cambiando plaqueta. Vamos a sacar microprocesador. ¿Cómo sacamos microprocesador desde acá? Mira, en este modelo tenemos esta patita, levantamos, se abre traba, ahí una y de otro lado otra. Algunas veces está muy pegado, muy digamos, recalentó y pasta está vieja, entonces muy quemado, entonces empezamos a mover un poquito así, ¿viste? Hacemos un poco este movimiento para que se despeje el microprocesador, no tiramos con fuerza ni nada y levantamos para arriba. Ahí quedó el microprocesador. Tenemos esta palanca para levantar y podemos levantar el microprocesador. Fijamos que una punta está marcada ahí, ¿no? Esto para este lado, y en más el micro también tiene diferente. Con mucho cuidado con patitas para no romper ni una patita ni nada. Levantamos micro. No olvidamos también desconectar el ventilador. Recomiendo sacar esta pasta vieja y sobre el microprocesador y sobre el ventilador, y después usar nueva. Ahí limpiamos bien. Ahí ya el microprocesador está en su lugar. No olvidamos esta marca, que mira, la misma marca tenemos sobre el Maser, misma marca sobre el microprocesador, con cuidado, con patitas. Y ya tenemos.
acá vamos a meter grasa nueva. Ahí está, ¿no? Antes que instalar ventilador. Bien, ahora levantamos una plaqueta de memoria. Con estas dos trabitas apretamos de dos lados, levantamos para arriba. Tenemos más nuevo. Instalamos. Mira que no está justo por el medio, está para un lado esta ranura, entonces para no confundirnos. Para probar si anda, nos alcanza una plaqueta de memoria. Ponemos manos abajo de plaqueta para que no dobla y por el medio apretamos, ahí está en su contacto. Falta instalar un fuente, solo conectamos también dos cables de fuente, uno para acá y otro al CPU. Y ya podemos probar si funciona o no funciona nuevo Mother con este microprocesador para empezar a armar, o tiene alguna falla y no hace falta desarmar todo esto antes que probar. Conectamos solo dos cables, uno. No olvidamos, esta traba va para esta traba. Empujamos bien para que se hace bien contacto, y otro. ¿Dónde estás? Ahí está. Bueno, como yo ya expliqué, conectamos un cable, otro cable de electricidad de fuente y conectamos un monitor, nada más, no hace falta conectar más cosas. Y voy a mostrar un monitor que tengo por acá para ver cómo es ahora. Bueno, ahora para probar, agarramos un destornillador. Hay un panel donde hay, digamos, se conecta botones reinicio, power, electricidad, donde arrancamos y todo. Hay un botón que es power, que está ahí. En mapa de placa madre siempre se dice dónde está conectores de power. Entonces, si hacemos un corto así nomás, tocando estos dos botones, se arranca la computadora. Es mismo que hace botón de arranque. Se da un impulso para hacer un cortocircuito, digamos, pero chiquito. Si vamos a tener, monitor, parece que bueno, está andando, ¿viste? Ya pasó BIOS, por eso mostré un poco más tarde, pero Mother está andando. Podemos apagar y ya empezar a armar directamente al gabinete. Primero de todo hay que desarmar todo. No voy a mostrar cada tornillo cómo desarmar cosa anterior del gabinete. Voy a empezar a mostrar algunos consejos, dar cómo armar con nuevo, digamos. Bien, empiezo a desarmar cosas que tenemos en gabinete que se quedó ahí. Bien, para sacar placa madre anterior tengo que sacar todos los cables, desconectar todos los cables, así me queda más cómodo para trabajar. Y tengo que sacar estos 6 tornillos, así puedo levantar para arriba placa madre anterior. Bien, cuando sacamos placa madre anterior, no olvidamos esta panel, que cada placa madre viene con su panel correspondiente, que se mira así, es, digamos, estándar, porque otra placa madre, antes que instalar, tenemos que fijar que tiene también su panel correspondiente que vamos a usar, ¿no? Entonces, antes que empezar a destornillar esta placa madre, hay que meter esta panel para acá. Esto una cosa. Segunda cosa que vamos a fijar es este soporte. Cada placa madre es diferente, tiene diferentes puntos donde soportar, ¿viste? Esta tiene por acá
Y otra es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque mira, si vamos a poner esto, es lo mismo como esto mismo como acá, pero hay uno que es más cerca, que esto no tenía, que es esto. Entonces hay que mover esto soporte para esto punta. Y lo mismo acá, en este momento, mira. Hay que mover esto soporte a esto último para esta punta. Por eso todo el gabinete está preparado para instalar diferente placa madre. Diferente placa madre tiene diferentes puntos donde agarrarse a gabinete. Esto hay que ver antes que empezar a meter placa madre. Entonces no olvidamos panel cambiar y cambiar soporte al gabinete. Antes que instalar placa madre en su lugar, quería decir que acá el panel tiene como unos resorcitos, algo así, ¿no? Y algunas veces no está bien ángulo de estos resorcitos, mira. ¿Qué pasa? Si vamos a dejar así nomás, no va a entrar, por ejemplo, cable de red. Hay que ver bien antes que empezar a instalar para que no se cierra nada, para que entra bien, ¿no? Para que fijamos que nada de esta punta no se cierra entrada de ningún cable. Y a partir de ahí sí se puede instalar bien. Si no, empezás a empujar y después cuando armas todo, empezás a conectar cable y vas a encontrar que hay alguna puntita que sobresale por acá y molesta. Y tenés que desarmar otra vez todo. Esto que quería decir. Ahora sí se puede empezar a instalar. Bien, está ajustado placa madre. Fijamos para que estos, ni un cable no toca, por ejemplo, paletas de cooler, ni uno ni otro, para que después cooler no está parado porque un cablecito está tocando paleta y no puede girarse. Instalamos placa de video a su lugar, empujamos y ajustamos con tornillito y bueno, memoria ya tengo instalada y ahora voy a empezar a conectar cables. Bien, ahora algunos consejos sobre conectar cables, porque bueno, todos sabemos, vamos a instalar por ejemplo placa de video, vamos a conectar cables, no voy a conectar cada cable, pero voy a explicar algunos, ¿no? Por ejemplo, USB, conectamos a cualquiera donde dice USB, es no importa, importante que hay un agujero tapado y acá también hay uno sin, digamos, sin contacto. Esto tenemos que seguir y no romper contactos. Después, audio frontal. Si hay conector de audio frontal, conectamos. Si no, dejamos sin conectar porque es solo audio frontal. También tiene un contacto tapado para no confundir cómo conectar. Otra cosa. Estos 4 cables importantes tiene cualquier computadora, estos 4 cablecitos. Mira, ND-LED, reset, power y digamos electricidad que computadora. Acá tenemos una panel, siempre hay manual de Mother y está escrito sobre esta panel, pero normalmente esto es así. Esta panel tiene 8 contactos normalmente. Si miramos para el lado de microprocesador, voy de este lado mirando para panel. Casi siempre es así. Por ejemplo, 2 contactos a la derecha arriba es para encender computadora, power switch. 2 contactos más abajo, esto para resetear computadora, reset se dice. 2 contactos a la izquierda abajo, esto actividad de disco rígido, esto tiene polaridad, a la izquierda más y acá menos. Y arriba, esto una lamparita que significa que la computadora tiene electricidad, también tiene polaridad. Voy a conectar y explicar. Por ejemplo, a esta, rojo, tiene polaridad. Esta actividad de disco rígido va a estar acá. Con color rojo
a la izquierda. Esto, verde, tiene polaridad. Está arriba con verde para acá, para la izquierda. Esto para encender computadora, para resetear computadora. No tiene polaridades, hace como un cortocircuito chiquito, por eso nada más. Conectamos así nomás. Y esto para encender computadora, está arriba. Esto, conectores. Normalmente casi cada plaqueta madre se conecta así. Voy a acercar un poco más para que se vea. Voy a acercar así para que ustedes puedan ver cómo están estos cables. Entonces, mira, para encender computadora, para resetear computadora, para saber si hay electricidad, y esto, lamparita roja, da actividad de disco rígido. Si el disco rígido está haciendo algo, está tildando, o está fijo, o después se apaga. Bien, últimos consejos. Cuando conectaron todo, fijaron que todo está bien conectado, no tiene falso contacto ni nada. Fijamos para que ni un cable no tiene que tocar ni un cooler, ni en placa de video, ni en microprocesador, ni coolers que tiene por acá, o si tiene algunos adicionales. Si no, con algunos precintos puedes ajuntar o meter algunos lugares, pero para que se mueve o no se mueve la computadora, no tiene que tocar ni un cable cooler para que el cooler no quede trabado y no se quema nada. Esto, algunos consejos que quería decir. Chao, hasta el próximo video. Última cosa que olvidé a decir, que una vez cuando cambiamos placa madre, no olvidamos a instalar nuevos drivers que vienen en un CD con placa madre. Buscale en una caja donde tenía placa madre, siempre hay un CD con drivers. Algunos Windows puede reconocer automáticamente, pero por general normalmente hay que reinstalar drivers. Esto que quería para que no olviden. Algunas veces, hasta que pueden arrancar Windows porque no tienen driver instalado, pero normalmente es poco veces ahora pasa. Windows ahora es 10, 7, 8, no sé si alguien usa. Normalmente mayoría la reconoce ya y después que falta puedes instalar.